Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a imitar cuarzo rosa en arcilla polimérica. Los materiales que vas a necesitar son arcilla polimérica translúcida que yo he mezclado con un poco de rosa en las proporciones que ves en pantalla. El rosa lo he hecho con blanco mezclándolo con una chispita muy pequeña de rojo. En mi caso no quedó muy intenso el rosa, pero si lo quieres un poco más subido de tono, puedes añadir un poco más de rojo. También vamos a utilizar pan de oro y pintura acrílica blanca. Mezcla los 3 tonos de arcilla polimérica y parte cada lámina por la mitad. Vamos a cortar, como ves en pantalla, con la cuchilla, haciendo movimientos rotatorios para cortarlo en trozos irregulares. Procura no manipular mucho la arcilla con las manos para que no se pegue. Mezcla los 3 tonos . Introdúcelos en una bolsa de plástico . Y añade pintura acrílica blanca. La bolsa de plástico te ayudará a mezclar bien la arcilla con la pintura sin mancharte las manos. A no ser que la bolsa tenga un agujero, como fue mi caso, y al final terminé manchándome todas las manos. Añade pan de oro a las otras mitades de arcilla. Yo añadí por una sola cara, pero te recomiendo que lo hagas por las 2 caras para que se note bien el pan de oro en el resultado final. Corta en trocitos irregulares de la misma manera con la cuchilla. Mezcla los 3 tonos y añade la otra mitad a la que le habías añadido pintura blanca. Yo fui un poco impaciente y no dejé secar la pintura, por lo que se me manchó bastante la superficie de trabajo y las manos. Te recomiendo utilizar guantes para no mancharte tanto como yo. A continuación, presiona bien toda la arcilla para que se adhieran todos los trocitos. Es mucho mejor trabajar con guantes para no ensuciarte tanto las manos. Ahora presiona para convertir la mezcla en un rectángulo alargado como ves en la imagen. Deja secar y ahora ya puedes cortar láminas con la cuchilla. En mi caso no estaba bien seca la pintura, te recomiendo que la dejes secar bien, incluso de un día para otro es recomendable. Añade los rectángulos uno junto a otro, no hace falta que sean del mismo grosor ni del mismo tamaño, ya que luego vamos a pasar la lámina por la laminadora y se nos quedará más regular la superficie.
Incluso puedes aprovechar trozos que se te hayan partido para añadirlos. Coloca un papel de horno por encima y presiona con el rodillo. Como ves, en mi caso no estaba bien seca y era bastante frágil la lámina, con lo que te recomiendo que para levantarla de la superficie de trabajo utilices la cuchilla. Luego la pasé un par de veces por la laminadora y como vi que me quedaba excesivamente fina y quebradiza, lo que hice fue cortarla por la mitad, superponer ambas partes y alisar con el rodillo. Cuando tengas la lámina del grosor deseado, corta con un cortador. Yo en este caso voy a hacer pendientes. Corto con este cortador ovalado y en el interior utilizo un cortador más pequeño. La parte interior también la voy a utilizar en los pendientes. Realiza otra lámina de la misma manera y corta para hacer un colgante. En este caso le vamos a dar una forma cóncava utilizando un bol metálico que vamos a poder meter en el horno. Y ahora es el momento de hornear a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando, normalmente una media hora a 130 grados. Una vez horneada y fría la pieza, vamos a lijar y pulir. Añadimos un poco de jabón lavavajillas al agua y comenzamos a lijar. Si la pieza tiene muchas imperfecciones, comienza con una lija gruesa. En este caso yo comencé con 180, posteriormente 280, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 y 2000. Yo quería que la superficie quedara bien lisa y perfecta para poderlo pulir. Sin embargo, puedes saltarte algunos números que no pasa nada. Cuando la pieza esté a tu gusto, ya puedes pulir con una herramienta multifunción tipo Dremel. Te dejo el enlace al vídeo donde te explico con detalle el proceso de lijado y pulido de la arcilla polimérica. Como ves, la pieza queda con un brillo espectacular. Ahora para montarla vamos a necesitar las herramientas que ves en la imagen. Comenzamos marcando con un rotulador permanente el lugar donde vamos a hacer los orificios de las piezas. A mí me gusta realizar los orificios con las piezas una vez horneadas usando un taladro manual, en lugar de realizar los orificios con las piezas crudas, ya que se deforman. Es muy sencillo realizar los orificios con un taladro manual. Taladra todos los orificios que has marcado en las piezas. Y ahora ya podemos montar el colgante con esta sencilla fornitura que se aprieta con alicates. Y utilizar anillas para unir las diferentes piezas de nuestros pendientes.
Ten en cuenta que en la parte superior deberás utilizar 2 anillas para unirlas a la fornitura de pendiente, para que de esta manera no se te queden los pendientes girados cuando te los pongas. Y recuerda elegir la parte que te haya quedado más bonita para la parte frontal de tus pendientes. Por último, añade una cadena con una anilla en un extremo y un cierre de mosquetón en el otro. Y ya tienes tu conjunto de imitación cuarzo rosa listo para lucir. Así es como han quedado los pendientes y el colgante. Aquí puedes verlo de cerca y el brillo que se obtiene, que es espectacular. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.